Ahora vamos a hablar sobre sus derechos. Claudia, Bernal, primero. Muy buenas tardes con todos, gracias. ¿Me ofrece? Un poquito de silencio, por favor. Muy importante, los abogados van a hablar y dar la información. Un poquito de silencio, por favor. Ok, ¿me pueden escuchar bien, verdad? ¿Sí? ¿Queremos religión? Ok, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Estoy muy contenta y estoy muy honrada de estar con ustedes el día de hoy. Agradezco muchísimo a los organizadores la oportunidad de poder dirigirme y poder conversar con ustedes en estos momentos de tanta ansiedad, de tanta duda y momentos en los que es más importante que nunca estar informados. La porción de la que yo voy a conversar con ustedes es aquella de la orden ejecutiva. La orden ejecutiva que fue emitida el 25 de enero de este año por la administración actual. Como sabemos, el presidente Trump y su administración han implementado o han puesto en efecto una serie de medidas para llevar a cabo deportaciones, para acelerar procesos de remoción de gente y para deshacerse, según él ha dicho en su discurso político, de los malos elementos. Quiero dirigirme a 4 grupos de personas que pueden estar en la audiencia o no, y si no están en la audiencia, es obligación de ustedes que están aquí en la audiencia compartir esta información con ellos, porque es importante que todos sepan a qué nos estamos exponiendo y qué es lo que podemos hacer. Estos 4 grupos de personas son, el primero, aquellas personas que, y por cierto, todos estos grupos de personas son considerados prioridades de deportación. El primer grupo está constituido por aquellas personas que hayan sido deportadas en el pasado, que hayan sido previamente ordenadas irse de los Estados Unidos. Puede haber sido porque cometieron crímenes dentro del país y estos crímenes eran severos, eran muy serios y garantizaban una deportación. Puede ser también que hayan sido víctimas de fraudes, lamentablemente situación muy común que sucede en nuestra comunidad, fraudes de personas haciéndose pasar por abogados que aplicaron a nombre de ellos o presentaron aplicaciones que eran imposibles de ganarse y eran casos que no podían haber procedido. Pueden haberse tratado también de personas que utilizaron falsos documentos para entrar al país o que se hicieron pasar por ciudadanos americanos o que utilizaron residencias que eran de alguien más y eran fraudulentas. Puede tratarse también de aquellos que ingresaron ilegalmente, se les detuvo en la frontera, se les dio una posibilidad de presentar un caso y lo perdieron, o últimamente aquellas personas que han reingresado al país luego de una orden de deportación. Este primer grupo, como ven, es bastante grande y hay muchísimos millones de personas lamentablemente en esa situación. Tienen que saber este grupo de personas que ustedes son prioridades de deportación. El segundo grupo de personas con el que quiero conversar hoy día son aquellos que se les ha dado la posibilidad de quedarse aún después de una orden de deportación. Es lo que se conoce como un state of removal o una suspensión de la ejecución de orden de deportación. Estas personas, después de haber o presentado su caso en corte y haberlo perdido, o por razones humanitarias, no se les ha deportado inmediatamente, pero tienen la obligación de reportarse cada cierto tiempo, puede ser cada 6 meses, puede ser cada año, con sus oficiales de deportación. Si ustedes están, o si ustedes conocen a personas que están en este segundo grupo, que tienen suspensiones de deportación o state of removals, deben de saber que antes de ir a su cita, deben hablar con su abogado. Deben estar informados realísticamente de qué puede pasar y si es que pueden obtener o van a poder obtener una renovación de aquel permiso de trabajo que se les ha venido dando o de la oportunidad de quedarse aquí. Otro de los puntos que quiero recalcar es, en este segundo grupo, es que no dejen de ir a sus citas. De nada sirve escondernos, de nada sirve ignorar las órdenes de los oficiales de deportación o las órdenes de inmigración. Nos haríamos más daño que bien
si no acudimos a nuestras citas. Debemos hacerlo, pero hagámoslo sabiendo a qué nos podemos enfrentar y hagámoslo sabiendo qué es lo que nuestro abogado, nuestro asesor legal opina acerca de las posibilidades realísticas que tenemos de podernos quedar. El tercer grupo de personas con el que quiero conversar es conformado por personas que hayan cometido crímenes en los Estados Unidos, que estén siendo investigados por crímenes en los Estados Unidos, aun cuando no se les haya sido todavía encontrados culpables o que estén todavía peleando su caso. Es importantísimo que estas personas que ya deben tener un abogado criminal haciéndose cargo de su caso, trabajen en colaboración con un abogado de inmigración. Porque mucho va a depender su estatus migratorio y sus posibilidades de quedarse en el país, de la dureza y la severidad de la condena que reciban. Es importante que el abogado criminal que esté representándolos sepa de inmigración, sepa de las consecuencias de su plea, de su declaración, de su aceptación de culpabilidad o de la sentencia que puede recaer sobre ustedes. Porque aun cuando la ley dice que a una persona no se le puede castigar 2 veces por el mismo delito, es nuestra humilde impresión que cuando se trata de inmigración es exactamente esto lo que sucede. Muchas veces vienen a mi bufete personas que han cumplido sus condenas muchísimos años atrás, que hace 20 años cometieron un asalto y estuvieron presos, estuvieron detenidos por 6 meses o estuvieron detenidos por 3 meses o que tuvieron sentencias suspendidas. Sin embargo, 20 años después, inmigración viene por ellos. Es importante entonces que al momento de pelear nuestros casos criminales sepamos que cualquier plea agreement, que cualquier acuerdo con la Fiscalía tiene que haberse dado con conocimiento de las consecuencias inmigratorias de ese acuerdo. El cuarto grupo de personas con el que quiero conversar son aquellos que en este momento están frente a un juez de inmigración. Peleen por sus casos, prepárense bien, presenten toda la evidencia que tengan para poder obtener el beneficio que están buscando. Y no dejen de ir a sus citas. Sucede muy frecuentemente también que vienen a mi oficina y me dicen: doctora, yo entré hace 15 años al país o hace 4 años al país, no importa hace cuánto. Me detuvieron en la frontera, me dieron una orden para ir a corte y mi vecina me dijo que no vaya porque si yo iba venía inmigración y me detenía. Entonces no fui. O no fui porque me dio miedo. O no fui porque me mudé y no supe que tenía una cita. Todas estas razones por las cuales ustedes no asistieron a sus audiencias, lo único que ocasionaron fue que el juez de inmigración ordenara su deportación en ausencia. Y una orden de deportación en ausencia, cuando la razón por la cual la persona no se presenta en corte no puede justificarse, es muy difícil de reabrir, es muy difícil de pelear. No dejen de ir a sus audiencias, no pierdan la oportunidad de pelear sus casos y asesórense apropiadamente. Hay muchas entidades y acá tenemos muchísimas oficinas de abogados u servicios que ofrecen y que ayudan legalmente a personas de bajos recursos o de pocos recursos o de no recursos. Que no sea esa la razón por las cuales ustedes dejen de pelear sus casos. Buscan asesorarse, buscan informarse y así podrán llegar hasta el final de su aspiración, que es vivir legalmente en este país donde hemos venido a construir, ¿verdad? Fuera de estos 4 grupos a los cuales me estoy dirigiendo, están también todos aquellos que tienen peticiones pendientes, aquellos que tienen una esposa o esposo que son ciudadanos o residentes, aquellos que han iniciado una petición hace muchísimos años y que esta petición pues no prosperó por cualquiera sea la razón por la que no prosperó, pero se hizo antes del 30 de marzo del año 2001. Aquellas personas que por ejemplo tienen DACA y que tienen la posibilidad y que han viajado fuera del país y están ahora casados con ciudadanos o ciudadanas o que tienen hijos mayores de 21. E inclusive, y gracias a una decisión que ha salido el día de hoy, en el 9º circuito, las personas que tienen TPS.
Si tienen aplicaciones que están pendientes, si tienen aplicaciones que puedan presentarse, este es el momento de hacerlo. Porque es mejor prevenir que tener que estar haciéndolo luego que a uno ha venido inmigración, lo ha detenido, ha tenido que pasar por el terrible momento de ser procesado, de que se les tomen las huellas, de ser separado por su familia temporalmente y tener que defenderse en un caso de deportación. Más vale prevenir que lamentar. Y de nuevo, asesórense apropiadamente, porque cualquiera puede llenar un formulario y hacerse pasar por abogado. Pero esas personas, uno, no tienen responsabilidad civil con ustedes, los abogados sí la tenemos, porque nos ha costado mucho obtener una licencia y no vamos a perderla fácilmente. Dos, más frecuentemente de lo que nosotros quisiéramos que suceda, esta gente puede simplemente cerrar sus negocios, mudarse de dirección y es lo último que saben de ellos. Y tres, sí es cierto, a veces implica una inversión, pero pónganse a pensar si la inversión no vale, por ustedes y por sus familias. Entonces, amigos, amigas, por favor, compartan esta información con quienes no han podido estar el día de hoy con nosotros. Los tres primeros grupos a los que yo me he referido son prioridades de deportación bajo la ley, bajo la orden ejecutiva actual, pero quiero que sepan que aún siendo prioridades de deportación, ustedes tienen derechos, y de esos derechos se va a encargar alguien más en discutirlos. Vamos a continuar estando aquí para las preguntas que a ustedes se les ocurra o se les presente, y entre tanto, muchísimas gracias por su atención. ¿Todo el mundo entendió esto? Sí. We have people who speak English only or another language? Okay, fine, then we'll continue in Spanish. Vamos a continuar en español. Michelle Hassan, doctora Michelle Hassan, otra abogada, que viene para hablar sobre el tema de inmigración también. Gracias, Carmen. Buenas tardes a todos, mi nombre es Michelle Hassan, yo también soy abogada de inmigración. Trabajo en la oficina de Brooklyn Defender Services. Los servicios que damos a la comunidad son más que todo en Brooklyn, y nuestros clientes son personas que han sido arrestadas por la policía. El caso de nuestros clientes han sido asignados a nuestra organización y nosotros damos el servicio de defensa criminal. Y gracias a Claudia por dar un resumen tan bueno de lo que está pasando ahorita por medio de las órdenes ejecutivas. Y ella tocó el tema de la importancia de que si usted ha sido arrestado y si tiene cargos criminales pendientes, es muy importante buscar el consejo de un abogado de inmigración, porque el resultado de ese caso criminal te puede afectar, no importa si ya tenga la residencia o no, siendo indocumentado o residente te puede afectar. Entonces yo soy esa persona que da ese consejo al cliente y también al abogado de defensa criminal. Y también quiero añadir que en la orden ejecutiva, las personas que han sido ordenadas deportadas o las personas a quien están buscando en este momento no necesariamente tienen que tener casos criminales serios. Pueden ser delitos menores, puede ser simplemente tú no tenías el dinero para pasar en el MTA y te pasaste. Algo así tan mínimo también te puede hacer daño como una persona que no es ciudadana. Entonces, por favor, tenga seguridad de ir a asesorarse y también de asegurarse de que el abogado de inmigración no te está dando información mala. Es importante buscar más de una opinión también. También quiero decir que también somos muy afortunados de vivir aquí en Nueva York. Yo soy nacida y siempre he vivido aquí en Nueva York y quiero decir que estoy muy agradecida del apoyo de la comunidad, también como el Puerto Rican Bar Association. Y les quiero decir que por favor busquen los recursos, existen, estamos aquí para apoyarlos. Claudia y yo estamos sentadas en una mesa allá a mi izquierda, y con mucho gusto le damos más información de cómo protegerse de sus derechos si es que usted se encuentra frente a un oficial de inmigración. Y también si es que necesita consultas, si es que mi organización no tiene la capacidad de ayudarte en su caso, hay muchas más organizaciones a quien le podemos referir. Entonces, muchísimas gracias por su atención y tenga buen día.